hacemos entonces cuando somos estos puntos de referencia? Claro, puede sonar duro, o puede sonar tal vez inhumano decir que nosotros somos puntos de referencia. Bueno, ahí está, les digo algo, antes ni siquiera éramos eso, ¿no? No éramos puntos de referencia porque finalmente los individuos comunes, corrientes de la vida diaria, de la vida cotidiana, no existíamos. Existía el ser de la naturaleza, el ser de la sociedad y un conjunto de valores que debíamos honrar. Nuestra época empieza por mostrarnos una ontología distinta y nos dice, bueno, al menos ahora eres un punto de referencia, por algo empezamos. ¿Qué hacemos entonces? Y es la siguiente pregunta para saber qué es lo que significa ser un punto de referencia. No es cualquier cosa, puede sonar algo simple, puede sonar algo sencillo, pero ser un punto de referencia significa poder transformar las cosas. Vamos a ver, lo primero que podríamos hacer es que podríamos estar pensando en Hércules, en Prometeo y en Hermes. Tres deidades que representan tres épocas distintas. Hermes representa nuestra época, el lenguaje, ¿no? El dios del lenguaje, el dios de la comunicación. Y eso manifiesta bastante bien lo que es nuestro tiempo, la comunicación. Pero Hércules y Prometeo representaron en su tiempo otro carácter, o otra forma de ser. ¿Qué pudo haber representado Hércules? ¿Qué pudo haber representado Prometeo? ¿Qué recordamos de Hércules? Podemos recordar los trabajos que Hércules realizó, ¿no? La fuerza sobrehumana, la fuerza física, el desgaste físico que debía realizar Hércules, los trabajos, ¿no? La heroicidad que se alcanza a través del esfuerzo físico, no de comunicar cosas, no de hablar bellamente, no de disfrutar de la vida. La vida es una batalla y hay que ganarla físicamente, ¿no? Y hay que superar, hay que llegar allá físicamente. Prometeo, ¿qué recordamos de Prometeo? Prometeo nos muestra una época en la que el conocimiento, el saber, conduce a la tragedia. Un poco como una especie de maldición del Edén, ¿no? Entonces comes del árbol del conocimiento del bien y del mal y empiezas a trabajar con esfuerzo, empiezan los problemas, has pecado, has desobedecido. Bueno, a Prometeo le sucede algo bastante semejante, ¿no? Confía en Epimeteo, Epimeteo le da a todos los animales todas sus capacidades, toda su fuerza, garras, bueno, todas las habilidades de los animales y deja al hombre desnudo. Y Prometeo se le hace fácil, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo voy a quitarle el fuego a los dioses, a Hefesto concretamente, le quita el fuego y le da el conocimiento a los seres humanos. Pero el conocimiento conduce a la tragedia y es lo que finalmente muestra esto. No pretendas conocer, no pretendas saber, no pretendas avanzar, porque si avanzas lo vas a hacer con mucho esfuerzo físico, o si avanzas vas a caer en un ciclo trágico, que es lo que finalmente le pasa al pobre Prometeo, ¿no? Entonces lo encadenan, ¿no? Y frente al coro de las Oceánides, entonces empieza a padecer, ¿no? Las aves se comen sus entrañas y cuando se han comido sus entrañas, cuando el mal parece que termina, vuelven a salir sus entrañas, vuelve a salir su vientre y nuevamente las aves empiezan a devorar sus entrañas. Entonces esa perspectiva de esa asociación entre el conocimiento y la tragedia, entre el avance o el progreso y los males que el progreso trae, una especie de visión fáustica del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico, del desarrollo comercial, ¿no? Esa es la visión prometeica, o sea, nada buena. Y por otra parte, la visión de Hércules, entonces, que la heroicidad o el templo de los dioses, la vida divina, la vida mejor se gana con un esfuerzo sobrehumano, pero ese esfuerzo sobrehumano solo lo logran unos cuantos, solo lo logran algunas personas. Pero en el lenguaje las cosas son tan distintas, es decir, a través de la letra, a través de los símbolos, a través de las artes, la vida no solo se hace más bella, sino también más llevadera.
y a través del lenguaje podemos comunicarnos, podemos establecer relaciones. Es Hermes justamente el dios de nuestro tiempo. Encantamiento. Voy a sumar a Hermes algo más. Y en este caso dice Serres, bueno, lo que pasa es que en otro tiempo lo que había que hacer para ser feliz de alguna manera era meditar, ¿no? Entonces era la meditación, el ejercicio, ¿no? El alma. Pero ahora lo que impera no es la meditación, sino la medicación, ¿no? Es decir, las personas han desarrollado una especie de, ¿cómo se llama eso? De fascinación por lo inmediato. Entonces, en vez de dedicarme a meditar, en vez de cultivar, ¿no? Ciertas cosas, ciertos valores en mi alma, ¿no? O en mi mente, entonces mejor me medico y así hago las cosas más rápido. Si quiero ser entonces fuerte como Hulk, pues entonces empiezo a consumir hormonas y estas hormonas me llevan rápido donde ni siquiera muchos años de ejercicio me llevarían, ¿no? Y llego más rápido. Así hay una serie de problemas asociados a esto. En fin, la meditación versus la medicación. Y aquí traigo otros héroes. Vamos a ver. Esta sesión está llena de héroes y esta sesión está llena de personas míticas, pero bastante cercanas a nosotros. Ulises y Gilgamesh versus Spider-Man. ¿Cuál es el héroe de nuestro tiempo? No Ulises, no Gilgamesh, sino Spider-Man. Spider-Man es el héroe que define nuestro tiempo. Les decía que Hermes, sí, mostraba nuestro tiempo porque Hermes es el dios de la comunicación, ¿no? El mensajero de los dioses, pero también es el que muestra nuestro tiempo. Entre otras cosas, Michel Serres tiene una serie de escritos que se llaman Hermes, creo que va desde el 1 hasta el 6 o 7, y en cada uno trata un aspecto particular de la comunicación, como un aspecto que define nuestra época. Ulises, ¿quién es Ulises? Entonces recordamos a Ulises por ser una persona astuta, ¿no? Por ser una persona que con su sagacidad, con su astucia, incluso hace, ¿no? Con su trampa, por ejemplo, con el caballo de Troya, hace que los aqueos le ganen a los troyanos la guerra, ¿no? Los derroten con esta argucia, con este artificio, ¿no? Ahora que hablábamos de la teoría del artefacto. ¿Quién era Gilgamesh? Gilgamesh fue un héroe de la tradición sumeria, ¿no? en Mesopotamia, que fue importante en la historia porque partió en busca de un amigo muy querido que había perdido, y en esa búsqueda de ese amigo, se encuentra con una serie de personajes, pero entre esos encuentra especialmente a uno. Encuentra a un hombre que había alcanzado la inmortalidad. Había alcanzado algo que se pensaba que era una bendición de los dioses, el ser inmortal. Solo a los dioses les correspondía aquello de ser inmortal. Claro, la inmortalidad allí significaba que vivían mucho tiempo si es que algún otro dios no provocaba su muerte. Inmortal no significaba no morir, sino inmortal significaba poder vivir para siempre. Eso es distinto. Poder vivir para siempre a no morir. ¿Por qué Ulises y Gilgamesh son tan distintos de Spider-Man? No solo por el traje, ¿no? De Spider-Man, no solo porque lance y haga redes, ¿no? Y esto, sino porque la manera como Ulises y Gilgamesh ganan las cosas, obtienen las cosas, ¿sí? Se hace de una manera diferente a la manera como lo hace Spider-Man. ¿Quién es Spider-Man? Entonces es un chico, ¿cierto?, que es mordido por una araña que está modificada, ¿cierto?, por unos experimentos, y esa picadura o esa mordedura de la araña entonces le produce, ¿cierto?, un cambio, una transformación en su cuerpo, y toma los poderes de una araña, ¿no? Se vuelve un super arácnido, ¿cierto? Entonces lanza redes, tiene super fuerza, bueno, se mueve de un lado para otro, en fin. Pero, ¿por qué puede hacer esto Spider-Man? Lo que le sucede en principio es una cuestión fortuita, es una cuestión sujeta a una casualidad. Pero en el caso de Ulises,
¿sí? Era una persona que tenía en sí mismo un arte, un pensar, una manera de ser, un carácter. Ulises pertenece a una época donde cada ser, cada sujeto tiene una característica, como en los cómics, ¿no? Entonces Mickey Mouse es siempre así, Minnie es siempre así, el Pato Donald es siempre así. Todos tienen unas características y son siempre de la misma manera. Ninguno cambia, ninguno se transforma. Son siempre de la misma manera. En el caso de Gilgamesh, ¿qué es lo que sucede? Gilgamesh sale a buscar la inmortalidad. Sale a buscar a su amigo, se encuentra con la inmortalidad, pero en el relato la inmortalidad es vista como algo inadecuado. ¿Por qué? Simplemente le responde esta persona que es un inmortal: ser inmortal es lo peor que puede existir, porque ves morir a todos tus seres queridos. Entonces no puedes querer a nadie cuando eres inmortal, no puedes amar a nadie cuando eres inmortal. Bueno, ya decía los epicúreos que los dioses no amaban a nadie, no tenían nada que ver con los asuntos humanos, simplemente justo por eso, porque eran inmortales, eran totalmente ajenos a nuestra vida, y si existían, existirían en un espacio o en un lugar muy alejado de nosotros, ¿no? Nuestra vida sería tan importante como lo es para nosotros la vida de una hormiga, ¿no? Algo así. Bueno, esa perspectiva entonces de la inmortalidad, o esa visión de la inmortalidad, de algo esencial, como lo es el valor de la vida, que es lo que va a buscar él, ¿no? Busca el afecto, se siente mal porque ha perdido a su gran amigo, a la persona que quería, y encuentra que la inmortalidad es algo nocivo cuando se pierde a los amigos y a los seres queridos. Entonces, Gilgamesh y Ulises representan una visión bastante determinista, como lo representaban Hércules y Prometeo, e incluso trágica, de aquellas cosas que, por ejemplo, Spider-Man se atreve a hacer. Spider-Man, por las redes que genera, justamente manifiesta o expresa bastante bien nuestro tiempo, bastante bien nuestra época, pero especialmente porque en el caso de Spider-Man sucede algo particular. Ulises es Ulises, Gilgamesh es Gilgamesh, pero Spider-Man no es Spider-Man, Spider-Man es Peter Parker, ¿no? Entonces, claro, en los superhéroes hay una especie de dualidad, ¿no? Yo, cuando soy Spider-Man, soy una persona que ayuda a los demás, que hace cosas importantes. O sea que el ser héroe de alguna manera me lleva a negar mi propia identidad. De hecho, a ocultar mi propia identidad, porque si los enemigos lo saben, entonces pueden ocasionar daño, ¿no?, a mis seres queridos y demás. Esto que siempre dicen los superhéroes en su drama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Michel Serres, ¿quién ser cuando los héroes representan muy bien nuestro tiempo y Hermes, la comunicación, representa muy bien nuestro tiempo? Pues resulta que en nuestro tiempo no hay ni contradicción, no hay ni identidad, no hay principio de contradicción, no hay principio de identidad, no existe nada de eso. Nada es propiamente opuesto a otra cosa. Lo que decíamos ahora al principio es la disociación entre los antiguos dualismos se ha dado perfectamente. El bien no depende del mal para su progreso, ni el mal depende del bien para su progreso, ¿no? Pueden progresar, pueden avanzar y pueden anclarse en la sociedad de manera perfecta, sin recurrir al otro. Dice Michel Serres, y aquí viene su versión algo pesimista del asunto, es que estos fenómenos, si nosotros apostamos a ser como Hermes, si nuestro tiempo ha apostado a ser como Hermes, ¿no?, un mar de comunicación, si nuestro tiempo ha apostado a ser como Spider-Man, es decir, a que en nosotros no haya una especie de agrado con lo que somos, sino que incluso nos pongamos un disfraz distinto y deseemos ser otra cosa, deseemos ser otro sujeto y una persona que sí en verdad vale la pena, sí en verdad hace cosas importantes. Pero es que muchos superhéroes tienen esa característica, ¿no? Hulk, por ejemplo, cuando no es Hulk, ¿no?, cuando no es el hombre este inmenso, es una persona pues hasta deprimente, ¿no? Es una persona que siempre es melancólica, triste, se siente mal, ¿no? Su padre lo quiso incluso matar, en fin, tiene una vida tan trágica, pero cuando es Hulk es
es el rey del mundo, ¿no? Lucha contra todo, puede con todas las cosas. Entonces es anhelar algo que no somos, ¿no? Ese es el problema. Claro, dice, esto puede generar unos problemas que en la sociedad se presentan, y es que tengamos una especie de violencia que se expresa o que se manifiesta de al menos tres formas. Hay una violencia sagrada, que es la violencia de la imposición de ciertas prácticas espirituales, de cierta forma de ver el mundo sobrenatural. Hay una violencia física, ¿no? Que él asocia, pues podríamos asociar, por ejemplo, a muchos casos de terrorismo, a muchos casos de maltrato físico, y una violencia cognitiva, que es esa que viene y que puede estar incluso mediada por estos dioses, ¿no? Por este dios de la comunicación o por este superhéroe que deja de ser sí mismo o que se odia a sí mismo y que empieza a buscar otra forma de ser, otra forma de aparecer, en el que Spider-Man y Peter Parker, por ejemplo, no serían ninguna persona propiamente, ¿no? Son dos personas distintas, actúan de forma distinta y sin embargo no son la misma persona. Por eso les decía ahora, ni contradicción ni identidad existe aquí. ¿Qué podemos hacer para superar este pesimismo que al final nos muestra Serres? La verdad es que a mí me gusta bastante Hermes como un dios que define nuestro tiempo, ¿sí? La comunicación, ¿verdad? Y también me gusta bastante Spider-Man en otro sentido, en el sentido que la aspiración a ser distinto a propósito o a pesar de lo que seamos, ¿sí? Si somos una especie de peleles o personas patéticas o personas que viven muy bien con su propia vida, aún viviendo bien con su propia vida, si podemos ser efectivamente algo mejor que eso, casi como a un nivel de un superhéroe, pues está bien para nuestro tiempo, está bien para nuestra sociedad. Los actos heroicos de alguna manera constituyen, en el caso de Spider-Man, constituye una visión bastante distinta de los héroes en otro tiempo. Los héroes luchaban por su pueblo, por su nación. Ahora estos héroes luchan por toda la humanidad, ¿no? Luchan contra héroes que quieren destruir el mundo entero o el universo entero. Y eso cambia las cosas, eso transforma las cosas. Lo que necesitamos es otro tipo de viajes. Cambiar la visión de la heroicidad, por ejemplo, que tuvo Ulises cuando se enfrentó con las sirenas. Cambiar la visión de este héroe, ¿no? Un poco, ahí sí, patético claramente, ¿no? Que es Dante, cuando empieza a buscar a su amor platónico, a Beatriz, ¿no? La pone allá en el cielo, desciende al infierno, pasa por todas aquellas cosas, encima nos echa a todos los filósofos lo peor, ¿no? Y nos reserva un círculo en el infierno, donde seguramente estará él, y después pues están los demás viajes, ¿no? Los viajes de descubrimiento que ya transforman la vida, que son viajes de colonización, ¿verdad? Viajes de descubrimiento, viajes de colonización, de llevar la cultura. Ahí empiezan las guerras culturales propiamente con los viajes de descubrimiento. Por ejemplo, en el caso de las cruzadas o en el caso de los viajes de Colón al llamado Nuevo Mundo. Pero creo que hay una manera a través de la cual Hermes y Spider-Man podrían acomodarse bien al discurso que tenemos. Creo que estoy muy contento por estas dos cosas. Y pienso que los viajes de Julio Verne son una especie de, ¿cómo se llama eso?, de prototipo, de paradigma de lo que los nuevos viajes de descubrimiento pueden ser. Viajes de la imaginación, sí. Viajes en los que nosotros hacemos y realizamos grandes hazañas con los recursos tecnológicos que muestra allí en sus obras, con los recursos científicos que muestra en sus obras, pero también con la pretensión de que estas cosas que se hacen, porque sus personajes no solo son inteligentes y ávidos de conocimiento y ávidos de aventura, ¿no?, de muchas cosas, de explorar nuevos lugares, sino que también son por ello mismo bastante humanos. Y creo que nada hay más humano que Hermes y nada hay más humano que Spider-Man. Bueno, muchas gracias.
las soluciones a lo político estaban fuera de lo político. ¿Por qué? Porque estaban en reconocer que la naturaleza humana, ¿sí?, tiene muchos intereses más diversos y más bellos que la misma política. Entonces no desaparece la política, lo que desaparece es la visión del hombre como un ser político o como un animal político.